Hola, soy la profe Mariel. En este encuentro de hoy quiero homenajear a quien fue mi maestro, el profesor Rubén Vasconi, profesor de filosofía en el Instituto del Profesorado Olga Cossetini. En el año 84 fue cuando conocí al profesor Vasconi, que fue mi profesor en dos materias, la materia Antropología Filosófica y la materia Filosofía de la Educación. Realmente me marcó en mi carrera docente porque el profesor Vasconi me transmitió su pasión por la filosofía y su método tan propio, tan propio de él, esa manera de enseñar, haciendo que todo aquello que podía resultar en una primera instancia, en un primer momento complicado, difícil, él lo hacía cristalino, lo hacía sencillo y al mismo tiempo lograba mantener la atención de aquellos que lo escuchábamos. Tenía esa paciencia que tienen los grandes docentes para volver sobre sus pasos si algún tema quedaba sin entender, si era complicado, y él volvía a explicar, utilizaba métodos sencillos, con muchos ejemplos, con analogías, con relaciones eh, con la actualidad de aquel momento, haciendo que nos resultara más simple entender aquellos conceptos tan abstractos para alumnos que recién empezábamos la carrera de filosofía. Yo puedo decir que realmente dejó huella en mí, que me enseñó a ser docente porque después en mi carrera me di cuenta que llevaba a mis clases mucho de la metodología que aprendí con el profesor Vasconi. Sus obras que él dejó, entre ellas la obra Perspectivas, la última de las obras del profesor, encierra eh, todo su pensamiento acerca de el hombre y su relación con el mundo, con los demás, con las cosas. También colaboró en gran medida, en gran parte, con el trabajo que realizó el profesor Adolfo Carpio, el autor de los manuales de filosofía que todos aquellos que estudiamos filosofía comenzamos a utilizar en primer año, el libro Lecciones Preliminares de Filosofía de Adolfo Carpio. Bueno, ¿quién no ha usado ese libro? Todos lo hemos usado. Los que estudiamos filosofía utilizamos este libro para nuestras clases y sobre todo para después armar nuestras planificaciones. El profesor Rubén Vasconi fue el ayudante del profesor Carpio, que era docente de la UBA y que tenía algunas cátedras en la Universidad Nacional de Rosario. Entonces el profesor Vasconi era su colaborador, eran muy amigos y realizaban las clases juntos, las armaban, bueno, se reunían para recoger esos testimonios de la relación con el profesor Carpio y la vida, la carrera profesional del profesor Vasconi. Entrevisté a la señora Nilda Correas de Vasconi, que muy gentilmente me ofreció parte de su tiempo como para poder contarnos un poco más sobre la vida del profesor. Bueno, aquí estamos con la señora Nilda Correas de Vasconi, la esposa de mi querido maestro, el profesor Raúl Vasconi, Rubén Vasconi, que ha sido profesor de filosofía de muchas generaciones, entre ellas la mía. Y bueno, yo creo que le debemos al profesor Vasconi un homenaje, un reconocimiento, uno más por su obra, por su inspiración,
por todo lo que nos ofreció, nos brindó a los que aprendimos de él y que no podemos olvidar, ¿no? Su legado. Así que Nilda, quisiera que Sí, nos contara cómo fue su vida con el profesor bueno, Vasconi, cómo fue su obra, la relación particular que él tuvo con el profesor Adolfo Carpio, sus años de carrera como docente, como profesor de filosofía, los temas que a él más le interesaban, sus obras más importantes. Así que ahora la quiero escuchar a usted. bueno. ¿Qué puedo contar de mi marido? Puedo decir con toda tranquilidad que estuvimos casi 64 años de casados y que mi vida fue una vida muy, si bien yo me dedicaba a otras cosas, aparte de las tareas de la casa, pero también trabajaba, él trabajaba. Nos encontramos ya estudiando. Su vida fue siempre la filosofía. Y siempre me decía, yo lo que a mí no me puede importar que me falte cualquier cosa, pero nunca quiero que me falten los libros. Fue muy estudioso. Las, el, bueno, la libreta de que yo conservo, la libreta de cuando él fue estudiante, tenía casi todos sobresalientes. Había un profesor que quería, porque Rubén escribía muy bien, le pedía que por qué no se dedicaba a la literatura. Pero Rubén dijo no, mi gran vocación es la filosofía y sobre todo le gustaba mucho el estudio del hombre. Todo lo que fuera la filosofía porque él quería que él, o por lo menos él pensaba que su filosofía era la filosofía de todos los días, porque el hombre tiene su filosofía en el trabajo, en lo que vuelve a la casa, en sus hijos, en lo que lee, y entonces él siempre quería, siempre estaba pensando que el pensamiento de él era ese, que verdaderamente la filosofía le enseñaba como un estilo de vida. Y ese fue el estilo de vida que tuvo, porque aún cuando ya grande, yo veía que no le interesaban, es decir, no le interesaban otras cosas más que los libros, los estudios y lo que él pudiera siempre profundizar cada vez más. ¿Eh? Bueno, ahora Bueno, me gustaría, Nilda, que nos comentara un poquito algo de las obras del profesor Vasconi, en particular su último libro, Perspectivas, donde él, digamos, expresa sus pensamientos más importantes acerca de la antropología filosófica. sí. Bueno, él ha tenido muchos libros. Yo no sé, pero ha tenido una clase de filosofía donde él hablaba de ciertos estudios que él hacía o de clases que daba. Tuvo muchos. Ahora, una alumna de él le pidió de hacer el libro que es Perspectivas, que son las clases que él daba en la facultad. Esta alumna dijo que no tenía desperdicio porque ahí tenía todo. Y entonces Rubén escribió, en realidad, Perspectivas A es ver si para me permite, así clases. lo podemos Sí, mostrar, el son libro Perspectivas. Sí. clases. Bueno, el Rubén últimamente estaba muy, muy interesado en la antropología filosófica, justamente la materia que él daba en la facultad. Si yo quiero contar algo de mi marido, bueno, tuvo la suerte de ganar 8 concursos que los rindió en la facultad.
Cuando se presentaban, hubo años en que se presentaban que todos los años volvían a rendir para poder otra vez dar las cátedras. Bueno, pero antropología fue siempre su gusto. También estuvo dando clases en Paraná, en el profesorado de Paraná y en la facultad de psicología, porque cuando Rubén empezó, la facultad esta, la facultad de ciencia, que tenemos ahora de filosofía y de letras, era también de psicología. Cuando se pasó la facultad de filosofía, de psicología a Paraná, entonces ya se formó, y fue en la época en que se formó las distintas provincias que tenían cada una su verdadera especialidad. Rubén estuvo 16 años yendo a la facultad, dando clases allá. Después, bueno, daba clases también en Santa Fe, en la Facultad de Abogacía. Y bueno, y esa fue su vida, andando de un lado para el otro, pero siempre llevando su vocación y todo ese bagaje de conocimientos que él tenía y que se ve que entusiasmaba, porque yo veía que los alumnos, bueno, no he conocido un alumno que me hablara mal de él, al contrario, lo hablaba con tranquilidad, con, qué sé yo, cierto cariño, porque Rubén fue una persona que al alumno lo trataba muy bien. Él decía siempre que los alumnos había que tratarlos y para que aprendieran. Así que, bueno, esa fue su vida, que si en realidad puedo decir que si de algo estaba yo celosa, era de la filosofía, nada más de eso, porque él vivía siempre pensando en sus alumnos, incluso cuando tenía alumnos que les costaba la materia, él se quedaba más tiempo en la facultad para enseñarles. Y bueno, en mi casa he conocido tantos alumnos que venían por una cosa o por la otra y siempre hablando de filosofía. Así que mi casa fue nada más que filosóficamente hablando. Nada más. Excelente, Sí. buenísimo. Bueno, muchas gracias Nilda Bueno, por todos estos recuerdos tan no, lindos del profesor, para todos los que lo conocimos. sí, eh, Nos va a quedar para siempre ese recuerdo, esa huella, porque aprendimos, yo en mi caso particular, aprendí a ser profesora de filosofía con él. Él fue mi maestro, el que me enseñó a enseñar sí, filosofía, si es que la filosofía se puede enseñar, bueno, eso es una cuestión de que está todavía en debate, como todo en filosofía siempre se debate, pero yo puedo decir que lo que aprendí, lo primero que aprendí, lo que me marcó como docente en este hermoso saber que es la filosofía, sí. fue el profesor Vasconi. Así que muchas gracias, Nilda. No, gracias, no, por favor, es un recuerdo que tengo de mi esposo, que ha sido siempre, siempre muy estudioso y muy con el amor de lo que enseñaba. Y eso yo creo que se transmitía, Yo creo lo que sí. transmitió a sus alumnos. Bueno, muchas Bueno, gracias, Nilda. ay, Podríamos sí, seguir hablando mucho tiempo más acerca de la obra del profesor Vasconi, pero como cierre, tengo que decirle al profesor gracias por todo lo que nos dio, por todo lo que sembró en unas cuantas generaciones de profesores de filosofía. Gracias por su ejemplo, gracias por su obra y decirle además que nunca lo vamos a olvidar. Gracias por todo, profesor Vasconi.